Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Tarán, acá estoy, no me perdí. Bueno, vamos a ver si funciona esto de ser youtuber y si funciona el tema de la monetización. Así que bueno, dejen sus likes, sus comentarios, favoritos, suscríbanse. Basta de pavadas. Vamos a compartir la clase del día de hoy. Ustedes saben, antes de comenzar, quiero decirles, ustedes saben que la escuela nos pide otra cosa y que ustedes ya están teniendo algunas clases Meet eh, porque sí, porque no, nos lo piden de esa manera, pero nosotros somos medios rebeldes y todavía no nos adecuamos a esa situación. Vamos a probar así. En todo caso, es cierto, o me comentan por privado a mi WhatsApp o lo dejan aquí en los comentarios a ver si prefieren las clases Meet o si lo prefieren de esta manera. La clase esta ya la tenía preparada hace bastante tiempo, porque era un tema que me interesaba mucho planteárselo y planteárselo de esta manera. Todos los años he tenido que cambiar y modificar la forma en que daba las clases, y como este es un grupo particular, como todos los otros que también eran particulares, ¿no es cierto? Me parece que va a ser mejor que lo demos de esta manera, visto desde un punto de vista latinoamericano, no solamente desde la Argentina. Estamos hablando de la historia y de cómo influyeron los hechos que sucedieron acá, bueno, cómo influyeron los hechos que sucedieron en el mundo, acá y en el resto de los países latinoamericanos. Por eso esta clase se llama Las ideologías políticas en Latinoamérica desde 1930 hasta la actualidad. Y está sacada fundamentalmente de unos libritos, aguanten, libritos, acá. Ay. Bueno, justo agarré el que no era, pero son los libros de Lon Seyer. Es una colección que ya no sale más, pero estaba bastante buena, la verdad. Y aquí se los pongo y se los planteo por qué lo elegí de esta manera. Bien, vamos a usar desde la página 36 hasta la 40. Acá están las actividades y acá más abajo está ya la hoja de las fotocopias. La primera pregunta, vamos a ir repasando en lo que va a consistir esta clase, es que los voy a ir acompañando en la lectura del texto y aclarándole ciertas cuestiones que me parecen interesantes para que puedan hacer toda la conexión necesaria y responder las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo caracteriza Rouquier la figura del dictador latinoamericano? Arrancamos con eso. Fíjense que Alan Rouquier fue un gran pensador, un historiador, ¿no es cierto?, que tenía una visión muy particular de lo que es el latinoamericanismo y todas esas cuestiones. Dictaduras rupestres le llamaba. Estos dictadores de carácter rupestre, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente cuando nosotros decimos pinturas rupestres, arte rupestre, no sé, y en este caso, ¿cómo se podría relacionar con la cuestión de un dictador, ¿no es cierto? Espero que en sus 5 años de crianza en la escuela
hayan dado el concepto de dictador, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una persona que toma el poder de manera ilegal en un país o en una región. Pero y cómo podríamos, digamos, asociar la palabra rupestre a un dictador? Se me ocurre que me voy a responder sola, puesto que estoy sola. Si estaríamos en una clase Meet, ¿no es cierto?, me responderían ustedes, medios dormidos ahí, pero lo haría. Bueno, se me hace que viene como de la edad de piedra o de antes de la escritura, o sea que son terriblemente, no es atrasados la palabra, sino que tipo prehistóricos, un poco se me hace de ver el hombre de las cavernas con un garrote en la mano, ¿no es cierto? Algo así. Estos dictadores de carácter rupestre, al decir de García Márquez, se mantienen en el poder mediante una combinación de astucia, violencia y corrupción. Al querer aplicar el sistema de Hacienda en un nivel nacional, privatizan el poder político. El paradigma de los patriarcas, descrito por los novelistas latinoamericanos, con la inspiración barroca inigualada, evoca un poder personal elevado a su máxima verdad, eficiencia y alcance. Las dictaduras patrimoniales se caracterizan por esa mezcla de megalomanía. ¿Saben lo que es megalomanía? Es un exacerbado amor propio, como que alabarse a sí mismo. Yo soy lo más grande que existe en el universo. Eso es megalomanía. Bueno, y que entonces los trata de megalómanos, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé? Megalomanía y rapacidad, que es la característica que tienen determinadas aves de ser terriblemente asesinas. Ese estilo político cauteloso y a la vez brutal, debido a su permanencia e impunidad, estos tiranos rústicos suelen confundir la cosa pública con su propiedad y el tesoro público con sus arcas privadas. O sea, le está diciendo corruptos, chorros, asesinos. Básicamente es eso, ¿no es cierto?, lo que les está diciendo. Hay una cuestión que ustedes deben comprender sobre la historia, la historia nacional, pero también la historia latinoamericana, porque en general no son cosas que sucedieron por carriles diferentes. Yo les voy a contar algo. Cuando yo iba al profesorado, teníamos un profesor, ni se les ocurra que les voy a decir quién es, pero aparte ya no está con nosotros, ya no está en este plano de existencia, pero nosotros lo consideramos, a ver chicos, acá que no nos oye nadie, lo puedo decir, lo considerábamos medio chanta, porque es como que sentíamos que no nos daba clase, y la chantedad, no sé ni lo que estoy diciendo, más grande que le identificamos es que un día él tenía que darnos un determinado tipo de historia, bueno, justamente esto, ¿no es cierto?, esto que estamos estudiando, historia americana, y agarró y dijo, bueno, formen grupos. Bien, todos formamos grupos de a 2, de a 3, qué sé yo. Y entonces le dio, vos Argentina, vos Uruguay, vos Paraguay, vos Chile, vos esto, vos aquello. Bien, dijo. Todas las clases, a partir de ahora, cada uno de su grupo, cada uno de los grupos va a presentar un país. Y nos dio las consignas, ¿no es cierto? Entonces, esta semana un país, la semana siguiente otro país, y así por grupo, ¿cierto? Entonces dijimos, este desgraciado nos está haciendo dar la clase a nosotros, investigar a nosotros solos, y no nos va a explicar nada.
más allá de que posiblemente era cierto, pero más allá de eso, lo que descubrimos fue increíble. Nosotros éramos estudiantes de historia, a diferencia de inglés, que cuando vos estudias profesorado de inglés tenés que entrar sabiendo hablar inglés. Cuando vos entras en historia, no es necesario que vos sepas de historia, con lo cual íbamos descubriendo la historia a medida que nos la iban dando los profesores. Por eso era importante para nosotros que nos expliquen. Sigue siendo importante. Pero esta cuestión de averiguar cada cual su país y después tener que comernos la explicación de los otros compañeros, ya sea más completa o menos completa, pero escuchamos todos los compañeros a lo largo de varias semanas y descubrimos con gran sorpresa que todos decíamos lo mismo. Pero todos teníamos países diferentes, pero todos decíamos lo mismo. Entonces, ¿qué onda? Nos dimos cuenta que la historia de todos los países de Latinoamérica está profundamente hermanada y a la misma vez que acá hubo, después supimos por qué, ¿no es cierto? Hicimos toda la conexión, pero a la misma vez que hubo una dictadura militar acá, había una dictadura militar en Chile, había una dictadura militar en Paraguay, había una dictadura militar en Uruguay, había una dictadura militar en Brasil, etcétera, 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 etcétera. O sea, era como una cosa, un efecto dominó. Si había en un lado, había en muchísimos, muchísimos otros países de América Latina. No sé si decir todos, no, pero muchos, varios. Más adelante supimos cuál era el componente, el porqué de esto que pasaba, ¿no es cierto? De esto que había pasado en la historia, y que era el tema de las dictaduras militares, pero no solo eso, no solo la cuestión de las dictaduras militares, sino que comprendimos que las ideologías políticas son como una especie de moda. Entonces, vieron que, por ejemplo, las modas a nivel mundial es, qué sé yo, no sé, este año, a ver, ¿qué pavada puedo decir? A ver, este año se va a usar para el invierno los colores tierra. No sé si vieron las vidrieras, todo colores tierra y marrón y gris y todo. Bueno, perfecto. Las ideologías políticas es como una cosa parecida. Una de las ideologías políticas que vamos a ver en esta clase es el estado de bienestar, pues había un representante del estado de bienestar en Argentina, que ya lo estudiamos en la clase pasada, había un representante del estado de bienestar en Brasil, uno en Uruguay, uno en Paraguay, uno en Chile, probablemente no exactamente en los mismos años, o sea, es decir, en el momento que estuvo el peronismo acá, que haya estado también el mismo sistema de gobierno en Brasil o en Paraguay, no, pero en algún momento hubo. Son como oleadas, podríamos decir. Ahora está de moda el estado de bienestar, o ahora está de moda el neoliberalismo, o ahora está de moda, y así. Va siendo como por etapas. Actualmente, los países latinoamericanos se están debatiendo entre lo que es la derecha y la izquierda. Bueno, siempre, pero en general es como que ahora en estos momentos es como que en algunos países estuvo hace un tiempo atrás ganando los escaños políticos más altos representantes de la derecha. Tienen una forma muy particular de pensar hacia las personas pobres, hacia las empresas, hacia los negocios. Bueno, no, en este momento no, se nos va muy largo para entrar en eso. La irrupción militar en la política latinoamericana de los años 30, dice. Los efectos de la crisis económica de 1929 no tardaron en manifestarse en el escenario político y social de la región. Poco después del crack de la Bolsa de Nueva York, los militares tomaron el poder en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador y Honduras. Lo mismo sucedió en Cuba. Chicos, tienen que entender que
generalmente lo que pasa en Estados Unidos nos afecta en sobremanera. En aquel momento, evidentemente, nos afectaba mucho más. Yo recuerdo que hace un tiempo, hace unos cuantos años ya, hubo una crisis muy grande económica en Estados Unidos y sin embargo lo que yo había estudiado era que nos iba a afectar a nosotros, pero por suerte no nos afectó tanto. Afectó como era, a socios un poco más comprometidos con Estados Unidos, por ejemplo México, pero a nosotros no. Eso quiere decir que habremos tenido en aquel momento algún gobierno que no estaba tan comprometido económicamente con Estados Unidos. Pero en general la influencia de Estados Unidos en la región de América, de todo el continente americano, es bastante grande. Y como les decía, de las clases y de aquellas clases de profesorado y lo que descubrimos después, fue que Estados Unidos, esto no pretendo decir esto es la gran conspiración en contra de Estados Unidos, pero sí que es cierto que como que está detrás de todo, de todo. Y ahora, chicos, también está detrás de la cuestión de los ovnis. Ustedes no alcanzaron a tener suficientes clases conmigo. Bueno, algunos sí, porque ya venimos de otros años, ¿cierto? Pero ustedes deben saber que soy una fanática de las causas, misterios y cuestiones de los ovnis. Así que estoy con 4 ojos esperando y mirando el tema de la desclasificación de los archivos ovnis en Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha mantenido una cuestión de querer decir que todo América me pertenece, por decirlo de alguna manera. Todo América es mi área de influencia. Yo toso y tiene que toser todo América. Hablamos de continente, ¿no es cierto? Y nosotros dentro del continente, ahí que estaríamos pues metidos. Entonces, verdaderamente lo que sucede, ¿no es cierto? El crack del 29, que tiene que ver con una crisis económica muy, 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 muy grande y profunda que vivió Estados Unidos, afectó a todos, prácticamente a todos los países capitalistas del mundo en aquel momento, y generalmente lo que pasa cuando hay una crisis económica es que la gente le echa la culpa. La gente no entiende mucho de macroeconomía, microeconomía, no entiende mucho de dónde vienen los problemas económicos, pero al sentir de la población, los problemas económicos vienen siempre de los gobernantes. Siempre. Y vos decirle, no, pero fíjate que es una crisis que sucedió en Estados Unidos y no viene del gobernante, el gobernante tuyo. En este caso, por ejemplo, era Irigoyen, que estaba gobernando en Argentina, pues chau con Irigoyen, a barrer con Irigoyen. Irigoyen, si ustedes estudiaron un poquito de historia, iba a decir no era ningún santo, pero es que a la luz de los políticos que vinieron después, era re santo el tipo, sería. Y algunos van a decir, no, pero mandó a matar un montón de personas y qué sé yo, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, sí, pero a ver, ¿quién no mandó a matar un par de gente? ¿Vieron? Los políticos que vinieron después fueron muchísimo más terribles. Bueno, no importa si era bueno o era malo, no importa si era bueno o era malo, no voy a eso, no voy a eso. A lo que voy es, la culpa de la crisis económica que se presentó en 1930, 31, 32 en Argentina, ¿la tuvo Irigoyen? No, no, a eso voy. ¿Eh? ¿Irigoyen se merecía que lo corran, que lo echen del gobierno?
puede que sí, puede que no, pero así sucedió. Y recuerden que esos militares que echan a Irigoyen, ya tenían un modelo de referencia medio bastante trastocadito, es decir, estaban mirando y admirando un grupo de personas que estaba teniendo muchos éxitos en su gestión en Europa. 1929, 1930, no sé si saben a quiénes me refiero, a Hitler y a Mussolini. Hitler y Mussolini eran militares, habían llegado a la política, habían llegado legítimamente incluso. Hitler va a llegar en 1933 por el voto popular. Y estaban teniendo muy buenos progresos en la economía en sus países de origen. Los militares de estas regiones, ¿no es cierto?, miraban para el norte, miraban para Europa y decían, ah, mira, a aquellos les va bien y son militares. O sea que si nosotros tomamos el poder, es muy probable también que saquemos adelante a nuestros países. ¿O no? Bueno, no sé si mirarse en el espejo de Hitler sea lo más perfecto que puede hacer una persona. Bueno. Entonces dice, aunque sería excesivo establecer una relación de causa-consecuencia entre la crisis económica y la crisis del sistema político, es innegable que los síntomas de aquella, o sea, la crisis económica, contribuyeron a debilitar la credibilidad de los gobiernos de turno y a predisponer a las masas hacia la indiferencia o el apoyo al nuevo actor político que se tornó hegemónico, el ejército. Acá está siendo muy tibio, la verdad que están siendo muy tibios en este relato, es decir, no se mojan, no quieren meter los dedos en el barro, los pies en el barro, no, es como que no se quiere ensuciar el autor. Yo sí, yo le voy a decir que sí, que me parece que los pueblos tienen esta cuestión de que a los pueblos no les importa qué tanto, no sé si a todos, pero a los latinoamericanos, por ejemplo, qué tan corrupto sea tu gobierno mientras no te toque el bolsillo. Entonces puede estar robando a cuatro manos los políticos y los gobiernos o haciendo negocios turbios, pero si no hay crisis económica, bueno, no pasa nada. Pero sí, cuando empieza a flaquear la economía, ahí sí ya tienen culpa de todo los políticos, al punto de que se piensan en revoluciones, constantemente se piensan en revoluciones y en echarlos directamente. Parece que no aprende la humanidad de la historia, no aprende la humanidad de la historia, y que cada vez que vos sacás a un gobernante por la fuerza, después vinieron cosas malas, no sé, bueno. Pero la cuestión es que por esta cuestión entonces de la crisis económica, el crack del 29, perdón, la crisis económica del 30-31, muchísimos gobiernos de Latinoamérica cayeron entre 1930 y 1933 y fueron reemplazados por dictaduras militares. Eso era el inicio de una larga cadena de dictaduras militares, momentos de democracia, momentos de dictadura. La democracia nunca fue plena, desde que se inicia en los años 30 hasta los años 80, 90, en el caso de Chile. Que los militares iban y venían, iban y venían, iban y venían, y en esas idas y venían, y en eso que se iban, y dejaban que alguna persona gobierne, un civil, ¿no es cierto? Nunca la democracia fue completamente democrática. Siempre estuvo seriamente vigilada por los militares.
Bueno, las dictaduras latinoamericanas de los años 30 retomaron en algunos casos, como en el caso de Guatemala, los rasgos del pasado o asumieron otros nuevos, como en República Dominicana, Nicaragua, que serán, según el historiador Tulio Alperindongui, los modelos de dictaduras latinoamericanas del periodo. En ambos países incorporados algo tardíamente en el desarrollo del modelo agroexportador, la dictadura fue el medio por el cual el sector gobernante se aseguró el dominio económico. Dice acá, la familia Trujillo en República Dominicana y los Somoza en Nicaragua se adueñaron de gran parte del patrimonio nacional. Y esto tiene seria relación con lo que lo decíamos al principio de los dictadores rupestres, que creían que las arcas del Estado eran sus propios monederos, por decirlo de alguna manera. Otro rasgo común a estos países fue que sus dictaduras surgieron de la ocupación militar estadounidense. Para que vean lo que yo les digo, existe Estados Unidos ahí bien metido, bien acomodado en todas estas cuestiones. Y ahora pasamos a los populismos latinoamericanos. A ver, ¿dónde está la clase? Espera porque yo tenía... la clase... ¡Ay, qué bruta es esta! A ver, bien. ¿Qué características tomaron los gobiernos militares? Es lo que estábamos hablando. ¿Y cuáles son las características de los movimientos llamados populistas? Según la lectura, ¿a quiénes se denomina de izquierda o de derecha? Investiga un poco más y realiza un breve informe, no más de una carilla. ¿Qué es? Porque ¿qué es tener ideologías de derecha? ¿Y qué es o qué se refiere con tener ideologías de izquierda? Eso es lo que me interesa saber. Podés leer páginas web o ver videos y sacar una conclusión al respecto. Esto, chicos, es fundamental para el resto de su vida. Ustedes me dirán. Sí, la profesora de matemática también me dice que trigonometría es fundamental para el resto. Sí. Ponele, no sé. Pero ustedes, ya sea que estudian en el A, en el B o en el F, no importa en qué modalidad estudien, toda la vida van a estar escuchando que un gobierno es de derecha, que un gobierno es de la izquierda, que un gobierno es de derecha pero tiene tendencias hacia la izquierda. ¿Y qué miércoles todo eso? ¿Qué significa? ¿Qué es ser de izquierda y de derecha? En la fotocopia es como un manchoncito, digamos, de lo que ustedes tienen que saber. No van a perder el tiempo, no va a ser tiempo perdido el hecho de que ustedes se pongan a investigar a qué se refiere con derecha e izquierda. Casi les diría que son una de esas clases de palabras que vos las entendés, decís, wow, ahora entiendo la vida más o menos. Así se los digo. Porque están todo el tiempo la gente, los políticos, Doña Rosa en la calle, todo el mundo te quiere venir así que de derecha o de izquierda. Y les van a decir a ustedes, porque vos sos muy de derecha, porque vos sos muy de izquierda. Te falta un pañuelito con flor y te haces hippie. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué les están queriendo decir? No van a perder, no van a desperdiciar un segundo de vida todo el tiempo que ustedes le dediquen a investigar de qué se trata esa cuestión de derechas e izquierdas. Y ustedes puede ser que crean que saben
y bueno, yo no los conozco particularmente, no les voy a discutir lo que saben o lo que no saben, pero si no lo saben verdaderamente o si creen que saben, pero no están muy seguros, no desperdicien la oportunidad de entender eso. Izquierda y derecha en América Latina. En este capítulo, la caracterización de ciertos partidos políticos, actores sociales e ideologías como de izquierda o derecha tiene un carácter estrictamente descriptivo y no valorativo. ¿Vieron que es medio como diciendo, ay, yo voy a tener cuidado con decir que es de izquierda y que es de derecha, porque tengo un poco de miedo que me acusen de que en un libro estoy poniendo... En general, los grupos latinoamericanos definidos como de izquierda, intelectuales, clases medias urbanas, estudiantes, trabajadores y ciertos sectores de la Iglesia se caracterizaron históricamente por promover el cambio social a favor de los sectores más postergados, los obreros y los campesinos, mediante políticas nacionalistas y en sus casos más extremos, como la Revolución Cubana, mediante la socialización de los medios de producción. Ojo, ojo, porque no se trata de tratar a todos, no es cuestión de tratar a todos como que tienen ideologías de izquierda porque piensan en la sociedad o porque piensan en los más desfavorecidos, y tampoco le estás diciendo socialista a una persona que se preocupa por los que menos tienen. No. Una persona que se preocupa por los que menos tienen es una persona que se preocupa por el otro, por el prójimo, pero no necesariamente tiene que ser de izquierda. Y hay lugares en el mundo, por ejemplo, Estados Unidos, donde las ideologías de izquierda son muy, muy mal vistas. Y si vos asociás el hecho de que una persona se preocupa por los demás y entonces necesariamente es de izquierda, entonces quiere decir que estaría muy mal visto preocuparse por los demás. Porque en Estados Unidos en general rige la ley de la selva. Cada cual se salva a sí mismo. Cada cual lucha por sobrevivir. Y sabemos que no es tan así. Por su parte, la derecha latinoamericana fue políticamente conservadora o demostró una débil convicción democrática en la medida en que apoyó reiteradamente a los gobiernos dictatoriales. Sus grupos, terratenientes, grandes empresarios, militares y sectores conservadores de la Iglesia Católica se caracterizaron por rechazar toda iniciativa de cambio social y por defender a ultranza sus privilegios. En los años 60 y 70 defendieron de manera explícita o implícita el terrorismo de Estado, presente en gran parte de los países de la región. Atento cuando ustedes escuchan con los militares estábamos mejor. Muy bien, con los militares alguna gente habrá estado mejor, sí, sin duda, sin dudas. Se me hace escuchar la gente que niega que existe el coronavirus. O sea, no sé si ustedes saben que todavía existen dos clases de personas, los terraplanistas, o sea, aunque ustedes no lo crean, hay gente que cree que la Tierra es plana, no redonda, y hay gente que cree que no existe el coronavirus. O sea, rogá que tu abuelita se muera de vieja, no sé. Yo, chicos, la verdad, bueno, ojo con esa gente. Bueno. Y acá les va a mencionar entonces todo lo que sucedió en esa época. Pero esta cuestión de las dictaduras de los años 30 va dejando paso a la aparición de un modelo de gobierno que tiene que ver con el estado de bienestar. Con esto ya termino.
Brasil durante el gobierno de Getúlio Vargas. En octubre de 1930, la Revolución de los Tenentes inauguró una nueva era en la historia política brasileña, pues de ella surgió uno de los principales políticos contemporáneos, Getúlio Vargas. Este, tras asumir provisionalmente el poder, fue consolidado su liderazgo y gracias a la sanción de la segunda constitución brasileña, fue consagrado presidente por mandato de 4 años. Pero ¿cuáles fueron las características de su gestión? Adoptó una nueva solución militar, disolvió el Congreso y sancionó una nueva constitución que en 1937 dio nacimiento al Estado Nuevo, el nuevo modelo político, se inspiraba en los regímenes totalitarios europeos como el de Mussolini en Italia. Entre el 37 y el 45, Vargas implantó, pues, un gobierno de tinte autoritario y derrotó a los principales contendientes políticos mediante la persecución, la tortura, la censura. Durante la Segunda Guerra Mundial, Vargas estableció una alianza estratégica con los Estados Unidos, la cual aseguró al Brasil el desarrollo industrial a largo plazo que necesitaba. El país se convirtió en un vital proveedor de materias primas esenciales, como cuarzo y caucho, el aporte de bases aéreas y navales, así como el envío de tropas a Italia, fue premiado con el apoyo estadounidense para construir una red de instalaciones aéreas y navales a lo largo de la costa atlántica y una nueva gran acería, fábrica de acero, en Volta Redonda. En materia económica y política laboral, el Estado asumió un papel central. Atentos, porque es muy importante el análisis de el Brasil de Vargas y su comparación. ¿Por qué es importante? Para comprender los dos sistemas. Y su comparación con lo que pasó en Argentina en ese mismo periodo. Bueno. Después les muestra el ejemplo de México. Y finaliza, no, de México. Después había otro, pero ya era demasiado larga la lectura. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las características de esos gobiernos? Y así vamos a ir analizando no solamente de Argentina, sino que para entrar en materia de las dictaduras militares que sufrió nuestro país los últimos años, es realmente fundamental entender cómo mete mano Estados Unidos en toda esta cuestión, y después vamos a ver cosas muy interesantes, muy interesantes, interesantes incluso a nivel morboso, como podíamos, esas pocas clases que tuvimos presenciales, ¿no es cierto?, que se pudieron haber dado cuenta que sí, bueno, me interesa el morbo. Todo lo que te entra por la curiosidad te entra más fácil en la mente, en el estudio, con respecto al estudio. Así que, bueno, probaremos diferentes alternativas. Ahí entonces me voy a fijar, bueno, la clase va a estar a disposición de ustedes, les voy a poner el link a este video, y me comentan si les gustó, si les parece útil. Es fundamental para mí saber si les parece útil, porque es como que estoy gastando un poquito de tiempo aprendiendo edición y todo esto, o podríamos hacer una clase Meet, encontrarnos, no sé, díganme ustedes cómo prefieren este tipo de clases. Yo nada más les digo que
la escuela nos anima, por decirlo de alguna manera, nos anima a que tengamos clases semanales. Así que, bueno, no sé, depende de ustedes. Yo puedo hacer esto o puedo tener una reunión Meet con ustedes. Dígame, en todo caso, déjenme en los comentarios, like, suscribirse y nos vemos.